entre 3. Con esto sacamos el promedio. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega el compañero Adrián y dice, bueno, ya no tengo 3 alumnos, tengo 4. Entonces, en esta balanza se suma que ahora hay que agregarle D y que en vez de 3 es 4. Oye, pero necesito yo sacar de este promedio, ¿sí? Si reprobó o no reprobó. ¿Cómo comprobarían ustedes ese apartado de cómo sé si la persona aprobó o no? Suponiendo que la calificación aprobatoria es de 70 para arriba. Suponiendo que esto lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Tengo 69, entonces para mí esto es reprobado. Ajá. Pero ¿cómo le digo al programa, sí, que de verdad eso es una calificación reprobatoria y no es una calificación aprobatoria? Entonces, para eso es el tema de las estructuras selectivas, ¿sí? Prácticamente, cuando hablamos de una estructura selectiva, vamos a emplear siempre frases que estén estructuradas de forma adecuada, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener una condición en la que a lo mejor esto lo puedo tener en una variable, ¿no? Por ejemplo, promedio, ¿sí? Y que este promedio, ¿sí? Me dé un resultado. Ahora, este promedio necesita de algo. Por ejemplo, voy a abrir el Paint, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros entendemos que empieza siempre desde un if, ¿sí? Que en este caso un if en inglés es una condición, ¿sí? Sí, y que aquí adentro va una condición, va una condición. Esa condición, ¿qué va a ser? Puede ser una condición, la que ustedes quieran, siempre y cuando nos regrese un resultado positivo, ¿sí? Cuando ese resultado positivo sale, perdón, en español. Cuando este resultado es positivo, entonces aquí va mi bloque de código, ¿sí? Entonces, dentro de esto, entonces se realiza una condición verdadera, ¿sí? Y lo demás es de carpintería, ¿sí? Por el momento vamos a ver esa parte de las condiciones simples, no vamos a ver una condición más allá, solamente como para que veamos el ejemplo. Ahora, vamos a tomar este caso, suponiendo que dentro del promedio, ¿sí? Que dentro del promedio, déjenme les crezco esto. Suponiendo que dentro del promedio, creo que aquí lo dejé. Suponiendo que dentro del promedio, sí, es 69. ¿Cómo podría yo comprobar que ese 69 es una calificación aprobatoria o reprobatoria? Suponiendo que tenemos de 70 para arriba. La manera aquí más sencilla es que sea un mayor que, exactamente mayor que 70. Y se hace la condición. Entonces, por ejemplo, con el famoso SOUT podemos decir nosotros, oye, esto es aprobatorio. Pero, ¿de verdad esto es aprobatorio? ¿De verdad esto sería una calificación aprobatoria? No, porque a final de cuentas, 69 vendría a ser menor que 70. Y esto nos daría una calificación reprobatoria, ¿sí? Entonces, tendría que ser, ¿qué?
71 para que esto fuera probatorio, ¿sí? Entonces, voy a ir a mi NetBeans, ¿sí? Voy a ir a mi NetBeans, voy a crear una aplicación de Java, y ya esta aplicación de Java es el número 07, y podríamos poner mayor que, ¿no? Para darles ese ejemplo. Mayor que, el método main y el pkg07, se lo quitamos. Ahora, para entender mejor esto, podremos utilizar nosotros, por ejemplo, un pequeño cuadro, ¿sí? Dentro de este cuadro, por ejemplo, yo podría tener una sección, que de hecho esto lo pueden ver mucho en cuando van a ver temas de pseudocódigo. Van a ver un cuadro similar a este. Ahora, dentro de ese triángulo va a haber una comparación. Va a haber una comparación. Y del lado de estos triángulos, ¿sí? Siempre va a haber un sí y un no. ¿Sí? Un sí y un no. Y dividiendo este cuadrito, ¿sí? Dividiendo este cuadrito, entonces tendríamos una acción 1 y una acción 2. ¿Sí? Que en este caso la comparación vendría a ser la parte de si 71 es mayor a 70. Si esto es verdadero, entonces hace una acción el que nosotros queramos. Y en caso contrario de que no sea mayor que, entonces sería una acción pues negativa. ¿Sí? Entonces, viéndolo ya de cerca en código, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de leer dos variables, ¿sí? Pero antes de meternos al tema, creo que embebido al tema de las condicionales, iba a meterles el tema del cómo se podría leer por consola, perdón, por teclado. Bien, dentro de nuestro repertorio, sí, dentro de nuestro repertorio, podemos nosotros leer, sí, datos por teclado, sí, de una manera sencilla. Por ejemplo, nosotros necesitamos instanciar un objeto de la clase scanner, que yo suelo decirle como sc igual a new scanner, ¿sí? Y ahora, esto necesita un parámetro, que este parámetro es un parámetro de entrada, ¿sí? Que en este caso pues vendría a ser, por ejemplo, system.in, ¿sí? Y lo que le estamos diciendo aquí es simplemente que, bueno, es un objeto que lo que vas a hacer es que vas a permitir pues prácticamente la entrada desde una consola, que prácticamente la consola es la que nos ejecuta esto, ¿no? Y dependiendo de lo que tú vayas a leer por teclado, es la acción que tú vas a generar después, ¿sí? Esto de aquí, in, es un input, ¿sí? No sé si alguna vez han visto el system.out, que el out es un atributo público que te regresa un objeto de no recuerdo qué clase, sí, que lo único que está haciendo es simplemente regresarte lo que tú escribiste o lo que tú estás mandando a imprimir, ¿sí? Que en este caso tendríamos que ver todo ese tema del flujo de caracteres, pero eso lo voy a dejar ya para... no sé si el tema lo va a tocar el compañero Adrián,
pero hasta donde yo sé, en programación orientada a objetos, hay un punto donde van a haber archivos, ¿sí? Y en ese punto donde van a haber archivos, ahí hablan mucho del tema de los flujos, del flujo de caracteres junto con el flujo de bytes. Pero es más que nada eso. Lo único que hace el out es, hay un flujo de caracteres que se leen por bytes, ¿sí? Que es cuando se compila el archivo, ¿sí? Hay un flujo de bytes, que ese flujo de bytes se tiene que convertir a un flujo de caracteres. Eso no quiere decir que ese flujo de caracteres vaya a venir de forma de que te lo separo por líneas. No, es un flujo de caracteres donde prácticamente se cuenta el espacio como un carácter y los saltos de línea también como un carácter. Creo que los saltos de línea vendrían a ser la diagonal invertida n. Y pues prácticamente los espacios que vendrían siendo los porcentajes. Cuando se convierte eso a flujo de caracteres, hay otra clase por detrás que lo que está haciendo es que ese flujo te lo convierte ahora en un flujo de objetos de caracteres por línea. Es decir, que donde termina esa diagonal invertida n, se crea otro objeto de otra línea y se toma el flujo de caracteres siguiente hasta que detecte una diagonal invertida. El flujo termina cuando no hay un salto de línea y simplemente detecta un valor nulo. Cuando detecta ese valor nulo, entonces ese flujo de caracteres, ¿sí?, termina, se cierra, ¿sí? Y es lo que prácticamente nosotros vemos por pantalla. Que, por ejemplo, si hago un south, aquí les digo hola mundo, ¿sí?, voy a imprimir esto. Esto, como está leyendo el archivo compilado es un archivo que es un bytecode. Ese bytecode es un archivo con valores en bytes, que lo que único que hace la máquina virtual es leer ese archivo y convertirte ese flujo de bytes a flujo de caracteres. Y una vez pasado ese flujo de caracteres, se convierte al final en un flujo de objetos de caracteres por línea, que es prácticamente lo que tenemos aquí. Como aquí esté detectando un LN, ¿sí?, que en este caso es la siguiente línea que nos manda es este view successful, que eso ya es literalmente determinada por el lenguaje. Cuando termina esa línea, como aquí no hay un salto de línea, por ejemplo aquí hay un salto de línea, como este es otro objeto, ¿sí?, como este es otro objeto, y como este objeto no detecta otro salto de línea, como literalmente está detectando un valor nulo, ¿sí?, entonces prácticamente el flujo se cierra, ¿sí?, y se vuelve a abrir hasta que tú lo vuelvas a correr. Pero es prácticamente así como funciona. En el caso de Lean, es similar, lo único que está esperando es que tú mandes ese flujo de caracteres por teclado, ¿sí?, para que se le dé una interpretación ahora por variables o a la acción que tú quieras, pues prácticamente realizar. Es prácticamente algo muy resumido a lo que les puede mostrar el compañero Adrián en programación orientada a objetos, que espero se los muestre de forma gráfica y que se entienda más o menos. Pero bueno, es prácticamente eso. Ahora, regresando al escáner, regresando al escáner, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda con lo que les acabo de explicar? ¿O está bien o se quedaron aún más con esa espinita? Ok, bueno, entonces es prácticamente cómo funciona el system.in. El system.in, así en resumida, simplemente está esperando una entrada de caracteres. No importa si son valores enteros, no importa si son valores en texto. Él no, prácticamente no te va a detectar eso. Te lo va a detectar
cuando, por ejemplo, creas una variable entera A, mandes a llamar al sc.nextInt. Y aquí te lo está diciendo, escanea el siguiente token de la entrada como un entero. O sea, lo único que está esperando es que tú le pases por ese flujo números, ¿sí? Le pases por ese valor números. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo, por ejemplo, corro esto y meto texto, me va a dar un error, ¿sí? Porque el método está esperando a que le pases un entero, no está esperando a que le pases cadena de texto, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a solventar después. Entonces tendremos una variable b, que en este caso sería ss.nextInt también. Ahora, yo lo que quiero comprobar, ¿sí?, es que a sea mayor que b, ¿sí? Que a sea mayor que b. Entonces, aquí en Java, pues tenemos la condicional sí. Si a es mayor que b, entonces hacemos un out, por ejemplo, es mayor que b. Eso sería prácticamente una condicional de las más sencillas. Es como para arrancar esto, ¿sí? Compilo el programa y lo corro. Entonces, si por ejemplo, a mí se me ocurre poner, por ejemplo, un 5 y un 4, entonces esto me va a decir, oye, 5 es mayor que 4, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner 500 y aquí puedo poner 400. Oye, 500 es mayor que 400. Y así puedo ir jugando, y así puedo ir escalando. 900, 800. Oye, 900 mayor que 800. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno, esto en teoría sería el apartado de mayor que. El mayor que. Hay una sección que se le conoce como los operadores lógicos, ¿sí? Operadores lógicos, ¿sí? Dentro de estos operadores lógicos, ¿sí? Aquí entra un tema muy bonito que a mí me gusta, que es el tema de, por ejemplo, cuando estamos viendo, por ejemplo, ¿qué es esto? 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 ¿No? Perdón, gracias. Y el OR, ¿sí? Esto de aquí es el operador, este es el operador AND. Esto de aquí es el mayor que, ups, mayor que, esto es el menor que, esto es el mayor, igual que, esto sería menor, igual que, y el OR. No sé si alguno de ustedes ha visto ese apartado de las tablas de verdad, ¿sí? Y me gusta hacer mucho, bueno, me gusta esta parte de aquí, porque la parte de los operadores lógicos se puede tomar con ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué nos serviría el operador AND? El operador AND es como, por así decirlo, es algo que tienes que cumplir sí o sí. Por ejemplo, que yo llegue con Adrián y le digo, oye Adrián,
fíjate que voy a ir a tu casa y voy a llevar para la pequeña fiesta que vas a hacer un refresco y unas papas. Ah, y el diferente. Es cierto, sí, es cierto. Voy a llevar unas papas y un refresco. Ahora, entiendan bien el contexto del mensaje. Voy a llevar unas papas y un refresco. ¿Qué es lo que me está dando a entender? Que a fuerza necesito llevar las dos cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo una tablita. Daniel le llevó a Adrián el refresco y las papas. ¿Qué me regresaría esto? Que es un verdadero. Pero Daniel solamente llevó el refresco, pero no llevó las papas. ¿Qué creen ustedes que me va a regresar esto? Exactamente, me va a regresar un falso. Si yo no traigo el refresco, pero sí traigo las papas, me va a regresar esto. Un falso. Pero si no traigo las papas, ni tampoco traigo el refresco, pues por ende esto me va a regresar un falso. La única que se tiene que cumplir es que las dos cosas tienen que llevarse sí o sí. Eso es lo chido de esto, ¿no? Ahora, en el caso de Lore, las cosas cambian. En el caso de Lore es, por ejemplo, eh, voy a la casa de Adrián y le digo, oye, posiblemente te traiga una coca o un refresco o unas papas. Y Adrián dice, ok, está bien, no hay problema. Pero suponiendo, llevo las papas, llevo el refresco, ¿qué me va a regresar esto? Un verdadero. Pero si llevo las papas, pero no llevo el refresco, ¿qué creen que me regrese aquí? Me va a regresar un verdadero. ¿Por qué me va a regresar un verdadero? ¿Por qué creen que me regresa un verdadero y no falso como en el otro? Exactamente, porque solo se tiene que cumplir una condición. Por eso es que en el contexto del mensaje es un o unas papas o una coca. Sí, exactamente, cualquier cambio es válido. Entonces, en el caso de que pues no lleve las papas, pero sí lleve el refresco, de todos modos esto me va a traer un positivo. Pero si no traigo ni uno, ni no llevo ni el otro, pues entonces esto me regresa un falso. ¿Ok? En el caso del diferente, o igual es sí, no, no, sí, que en este caso sería el not. Este, y pues nada más. Prácticamente eso sería dentro del tema de los operadores lógicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora vamos a pensar en algo. Y esto ya es metiéndose al tema matemático. ¿Cómo entenderían ustedes cuando un número es positivo? Por ejemplo, el 9.
y cuando un número es negativo, como por ejemplo -1. ¿Cómo harían ustedes para saber si un número es positivo o si un número es negativo? ¿Tienes dos? ¿Mayor a 0 para quién? ¿Para los positivos o los negativos? Positivo. ¿Y para los negativos? Menor a 0, exactamente. ¿Y el 0 es un valor positivo o es un valor negativo? Depende de qué. Exactamente, es un valor neutro. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí le tomaron screenshot a esto? ¿O lo copiaron? Bien, vamos a hacer otro ejercicio, que en este caso sería el 08. Positivos, negativos. Sí, positivos, negativos. Y bueno, bueno, entonces voy a copiar esta parte del escáner aquí. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un número entero, un entero A, que es igual a ese punto. Sí, Nexin. Ajá, es ese punto Nexin y un entero B igual a ese punto Nexin. Ahora, aquí viene el punto interesante, que si por ejemplo aquí queremos saber si también es un número negativo, ¿sí? Entonces sería si A es mayor a 0, entonces que habíamos quedado que era es un número positivo. Y aquí usaríamos un else. Prácticamente en el else lo único que le estamos diciendo es que en caso de que no se cumpla lo de arriba, entonces pasemos aquí abajo con un negativo. Como podría ser, por ejemplo, que es un número negativo. ¿Sí? Voy a hacerle yo aquí un clean ambient y voy a compilarlo. Entonces, por ejemplo, puedo poner 500 y esto aquí me dice, oye, esto es un número positivo. Pero si pongo -1, entonces me dice, oye, -1 es un número negativo. ¿Ok? Tienen unos minutitos para que lo copien.
Bien, les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Tienen algún comentario o que me haya adelantado de más? Para que todos estemos en sincronía y que no queden unos más atrasados que otros. Bien, entonces van a ser ustedes uno. ¿Sí? Van a ser ustedes uno. Va a ser un ejercicio sencillo. No va a ser un ejercicio tan complicado. El ejercicio es el siguiente. Leer A y B. Comparar si A es mayor que B. ¿Sí? De ser verdad, asignar el valor de A en la variable M y e imprimirlo. Les doy 5 minutitos para que lo hagan. Está sencillo. Sí. Ya que queden 250. Si tienen alguna duda, lo pueden poner o comentar en el chat. Ah, ojo, aquí me faltó. Pero en caso de que B sea mayor, en caso de que B sea mayor, el proceso cambia. El proceso cambia. No sé qué otra cosa más poner. Y el proceso cambia y entonces M pasa a tomar el valor de B. Igual a imprimirlo.
El chiste era no mandarlo al chat. Pero bueno, ya lo mandaste. Ok, estás bien. Te lo voy a tomar como válido. Pero hay redundancia. Y ahorita te voy a decir por qué. Vamos a esperar a que todos tengan otro resultado similar. Bien, siguiendo la estructura, leer A y B, comparar si A es mayor que B, de ser verdad, asignar el valor de A en la variable B e imprimirlo. Pero en caso de que B sea mayor al de que B sea mayor, el proceso cambia y entonces M pasa a tomar el valor de B. Bien, esto lo voy a tomar como una práctica. Por ejemplo, práctica a 01, práctica mayor que. Y bueno, aquí habrían dos formas de hacerlo. Y aquí les voy a incrustar un tema. Algo sencillo. Voy a copiar esto de aquí. Lo voy a pasar acá. Entero B igual a ese punto. Bien. Aquí decía, bueno, aquí voy a tener un entero M que no nos va a regresar nada. Pero si A es mayor que B, entonces M pasa a tomar el valor de A y no habrá ningún problema. En caso contrario, entonces M pasa a tomar el valor de B. ¿Sí? Que era como prácticamente lo decía el ejercicio. El chiste aquí era que habría que imprimir el valor de M. ¿Sí? Y no habría ningún problema. ¿Sí? Si yo hago un clean and bill a esto. Ajá, e imprimirla aquí. Está bien hacerlo de la manera que lo había hecho el compañero Gustavo, de imprimirlo aquí. ¿Sí? Es válido. El problema es que habría redundancia. ¿Sí? Ya tienes dos outs, evítate hacer estos dos outs, ¿sí? Y solamente imprimir uno. Al final de cuentas, el valor ya está asignado. ¿Sí? Ese sería un punto. Ahora, el siguiente punto es hacerlo mediante algo que se le conoce como el operador ternario.
El operador ternario es simplemente un if, pero en línea, ¿sí? Es simplemente eso. ¿Cómo sería ese operador ternario? Bueno, el operador ternario se puede agregar en una variable, ¿sí? Y dentro de esta tú puedes hacer la misma condición que tienes acá, pero, ¿sí? Con la diferencia de que esto ya va asignado dentro de la variable. Podemos decir si A es mayor que B, entonces tomas el valor de A. Pero en caso contrario, que en caso estos dos puntos es un else, pasas a tomar el valor de B. Y eso sería el operador ternario, que es prácticamente como si estuvieras haciendo esto, pero de una forma más acortada. Sí. Esto se le conoce como el operador ternario. Y esta es una condicional if de una forma muy común y corriente. Y hace lo mismo. De hecho, si yo, por ejemplo, imprimo, por ejemplo, 15 y 10, ¿sí? Entonces está tomando el valor de 15. Pero si pongo, por ejemplo, 100 y 200, entonces 200 pasaría a tomar el valor de. ¿Por qué? Porque entonces A es menor que B, entonces B sería el mayor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Este otro dice lo siguiente. Realice un programa. Realice un programa para determinar cuánto se debe pagar por X cantidad de lápices. Por X cantidad de lápices, considerando que si son 1000 o más, o son 1000 o más, el costo es de 85 centavos. ¿Sí? De lo contrario, el precio es de 90 centavos. Saquen sus conclusiones sobre el ejercicio y les voy a dar 10 minutitos para que hagan el ejercicio.
Nada más espéralo ahí tantito y ahorita, si quieres, lo muestras. Vamos a esperar unos minutitos nada más. Sí. Ok, Gustavo, no sé si puedes mandar por ahí por el chat el ejercicio o el tramo del ejercicio donde hiciste esa parte de la validación, por favor. Ok, si A es mayor a 1000, por C1 que es 0.85, A por C2 0.90. Sí, está bien. Sí, está bien. Miren, ahí lo que comentó su compañero Gustavo, voy a hacer otro ejercicio que sería 02. Práctica lápices y ya está. No, no. Chécate bien lo que dice el texto. Ah, sí, sí, sí. El texto es, deben pagar si son 1000 o más. Sí, sí, estás bien. Solamente le faltó el, el mayor igual. Si pones solo 1000, si pones solo 1000, ¿qué pasa si solamente pone 1000 en ese if? ¿Qué pasa si nada más pone 1000? O sea, dentro de del texto. Ajá.
Sí, a partir de 1001, pero ¿por qué no tomaría el 1000? ¿Por qué no tomaría ese 1000? Porque no cumple. O sea, 1000 es mayor a 1000, no porque son valores iguales. Sí, no había notado eso. Gracias, José. Bien, bien. Entonces sería meter el tema del escáner. Punto i. Y el entero, vamos a poner entero x. Es igual a ese punto. Bien. Prácticamente aquí se va a preguntar si x es mayor o igual a 1000. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Podríamos declarar otra variable que sería entero pago. Y a pago decirle que x se va a multiplicar por 0.85. Y en caso contrario, entonces pago va a ser igual a x por 0.90. De hecho aquí estoy mal, porque es y esto se imprimiría out. El pago es y aquí por ejemplo podremos poner, no sé, 2000 bajo. El pago es 1850, 1050, 892. Pero si solamente es 800, el pago es 720. O sea, aumenta un poquito más. ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? También se podría hacer por ternario. Sí, también se podría hacer por ternario. Decirle aquí que si x es mayor o igual a 1000, entonces hacer esto, x por 0.85, y si no, x por 0.90. Aunque creo que no va a ser posible, ¿no? Ok. Solamente debe de ser un valor. Debe de ser un valor. O sea, que a menos aquí le agregaras, no sé, 50, o aquí le agregaras, por ejemplo, no sé, 60. Pero sigo sin entender por qué. ¿No? No entiendo por qué. No entiendo por qué. Ya tendría que resolverlo eso yo. Pero debe de haber una manera de hacerlo. Disculpen por eso.
Bien, vamos a hacer un último ejercicio antes de pasar con el siguiente tema. Y a ver si es que nos da tiempo. Bien, el siguiente ejercicio es el siguiente. Y dice así, almacenes, no sé, el harapiento distinguido tiene una promoción. A todos los trajes que tienen un precio superior a 2.500 se les aplicará descuento del 15%. A todos los demás se les aplicará solo el 8%. Ok, entonces también como el ejercicio anterior, tienen 10 minutos. Traten de no mandarme el código en el chat hasta que yo se los diga. Nada más denme un aviso de que ya terminaron. Y ahí elegiría uno al azar. Ok, porque ya Gustavo ya mostró dos ejercicios.
¿Ya la terminaron? Ok. ¿Alguien más diferente a Gustavo que ya lo tenga hecho? Ya pasó a poner 2 ejercicios seguidos. Ok, a ver, Gustavo, muéstranos lo que la parte del ejercicio que hiciste, por favor. Bien. Ok, leíste T, le agregaste los decimales en 2 variables. Si T es mayor o igual a 2500, ok, te voy a hacer una observación. Lee esta parte de aquí, sí, y dice, a todos los trajes que tienen un precio superior a 2500. Cuando hablas superior, es que tiene que ser de 2500 en adelante. O sea, no tiene que ser igual. Por eso es que menciona superior, superior a 2500. Entonces, ¿qué condición usarías ahí? Lo demás está bien, solo es el tema es en la condición. Solo mayor, exactamente. No sabes un mayor qué. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio te lo está diciendo. Es un precio superior a 2500. Así es. Este, pero sí, está muy bien. Vamos con la práctica 2, práctica 3. De los trajes. Ok. Entonces volvemos con este de aquí. Y esto. Bien, vamos a ir por partes. Menciona que el precio de los trajes tiene que ser superior a 2500. Entonces aquí haría un if, ¿ok? Un if, ¿sí? Que sea x mayor a 2500. Si esto es así, entonces yo debería de hacer algo más, ¿ok? Y aquí podría yo hacer una variable entera, que en este caso vendría a ser el, el descuento. Bien, valor doble. Entonces sería el descuento. El descuento va a ser igual a x por 0.15, ¿sí? Y en caso contrario, entonces descuento igual a x por 0.08. ¿Ok?
Y esto, pues obviamente se imprime. Voy a añadirle yo algo más. Sí. Esto de aquí sería el descuento. ¿Sí? Pero algo que se me pasó decirle, el descuento. Ahora, así de rápido, ¿cómo sacarían el precio final? Sí, sí, eso fue lo que me faltó. ¿Cómo harían ustedes el precio final? Tendremos el descuento, pero a raíz de ese descuento, ¿cómo sacamos el precio final? Restando el precio, el descuento. Sí, está muy bien. Entonces, precio final va a ser igual a X menos el descuento. Sí. Y vamos a hacer un clean and build a esto. Y vamos a imprimirlo. Entonces, si por ejemplo digo que sean 3,000, entonces el descuento que se hizo fue de 450 y el precio final que yo voy a pagar por esos 3,000 va a ser solo de 2,550. Si yo, por ejemplo, digo que sean 10,000, voy a hacer un descuento de 1,500 y solo estoy pagando 8,500. Qué ofertón, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Qué día y hora son las clases? Sábados y domingos. Normalmente son de 2 horas, de 12 a 2. Pero como hoy tuve el contratiempo, le dije al compañero Adrián que lo recorriera hasta las 2. Pero no se perdió la clase. Y los domingos, esos sí vendrán a ser de 2 a, de 2 a 4. Hora de México. No sé de dónde seas. Todo el precio, total a pagar. Ah, ok, eso ya sería con el operador ternario. Ok, ahí solo está sacando el descuento. Ajá, ahí nada más está sacando el descuento. Te hace falta sacar el... No, porque... Sí, lo único que está sacando ahí es el descuento. Porque estás multiplicando los porcentajes. Que es esto de aquí. Ah, es cierto. A ver. ¿De cuánto les dije aquí? Ajá, es el 15 y el 8. Sí, no, sí estoy bien. Aquí lo único que estás haciendo. Ah, estás hablando del ejercicio anterior. Este de aquí. Sí. Es del ejercicio anterior. Ah, ok. Sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. Este, bueno, ya para terminar, voy a dejarlos aquí, salir 20 minutos antes. Porque necesito checarlo de una carga de materias. Este, Vamos a tocar por punto final un tema que es el último tema que nos falta de las condicionales. Y este tema es el punto de ¿qué va después del else? ¿Sí?
que va después de else. Prácticamente hasta el punto del día de hoy, ¿sí? Hemos visto problemas que solo se presentan con una decisión para realizar un determinado proceso, ¿sí? Es decir, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, como por ejemplo este cuadrito que les estoy mostrando, ¿sí? Donde si se cumple una cosa, hace una cosa y donde no, hace otra. Y que son los ejercicios que hemos venido haciendo hasta el punto del día de hoy. Sin embargo, van a haber puntos donde hay que hacer estructuras selectivas o condicionales en forma de cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, aquí tengo un if, donde voy a hacer una condición, y aquí pues hago mi despacho, ¿no? De que, bueno, si se cumplió, entonces hago una acción, pero si no, ¿qué? Entonces aquí puede haber un else if, ¿sí? Donde aquí pueda mostrar otro tipo de condición que a lo mejor no se cumplió arriba, ¿sí? Y hago un todo, y al final, en caso de que ninguno de los dos haya cumplido, entonces haga la condición. O sea, son dos condiciones. Este va a ser siempre la raíz de la condición positiva, pero en caso contrario, debes demostrar otra condición, ¿sí? Dependiendo del problema que tú elijas o que tú tengas, ¿no? Y aquí se va a hacer una acción condicional verdadera. En caso contrario, esto me va a regresar un negativo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Pero voy a dejarles para que lo hagan ahora sí que en el transcurso del día este ejercicio, tomando en cuenta esto de las condicionales selectivas, en cascada que les acabo de comentar. En dado caso de que no lo puedan resolver, no se preocupen. Mañana vamos a ver ese tema ya más a fondo, por si les quedaron algunas dudas. El ejercicio es el siguiente. Se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor. Se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas, ¿sí?, es el mayor. Les pasaría la liga en YouTube, o si no, les hago un repaso de lo que vimos el día de hoy, mañana, en la primera hora. Ok, se requiere determinar cuál de las tres cantidades proporcionadas es el mayor. Aquí, para desglosarles o desmenuzarles bien este ejercicio, van a necesitar tres variables y necesitan comprobar cuál de los tres es el mayor. A es mayor que B es mayor que A es mayor que C es mayor que B, C es mayor que A. Ustedes traten de pensar un poquito en este ejercicio, ¿sí? Y eso ya lo veríamos el día de mañana. ¿Ok? Chicos, ¿dudas con lo que vimos al inicio de la clase? Ya vimos if, ya vimos else. Nos queda ver el else if, que es lo último. ¿Qué es lo último?
Y vamos a hacer bastantitos ejercicios. Vamos a hacer bastantitos ejercicios. Y nos meteríamos a ver estructuras cíclicas. Con estructuras cíclicas sí nos vamos a extender mucho, porque es ver el for, lo que es el while, el do while, cómo hacer que el for se vuelva un while, cómo hacer que un while se vuelva un for, y en qué casos se utilizan esas tres estructuras cíclicas. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Cuídense mucho. De nada, Gustavo. De nada, José. Nos vemos.